Seguimos en Infobae TV, ya está con nosotros, como recién lo anunciamos, María Eugenia Talerico de la ONG Será Justicia. Doctora, gracias por estar con nosotros. Un honor tenerla acá. ¿Qué opinión tiene usted, primero como profesional, respecto a esto? Como profesional no tengo ninguna duda que esto es un linchamiento político al fiscal. Fuerte la palabra linchamiento, ¿no? Sí, es que es un linchamiento político porque la Procuradora General, a partir de la denuncia de Lázaro Báez y algún abogado y alguien más que en el expediente, ordena directamente constituir el jury con 4 personas, diría 3, claramente que sabemos en el sentido que va a ir. Hay alguna persona que podríamos tener alguna duda con ese famoso cuarto voto que tiene que ver con la representante de la Defensoría General, y arma un jury que claramente también ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces esto es un linchamiento político porque desde el punto de vista jurídico usted hizo una observación y bien arrancamos, que su falta de conocimientos por ahí jurídicos le impedía pronunciarse. Y yo debo decir que más allá de que las características de Campagnoli son ser un fiscal en que quizás se excede o sobreactúa desde el punto de vista de la cantidad de medidas que ordena y cómo hace sus investigaciones, acá los resortes judiciales han funcionado. La actividad de Campagnoli fue avalada no solo por la jueza que tenía la causa a cargo, sino por la Cámara, que termina decretando la incompetencia, pero convalida todo lo actuado por el doctor Campagnoli, con lo cual, desde el punto de vista jurídico... O sea, la justicia tiene resortes previos para indicar si un fiscal está haciendo mal su trabajo. Por supuesto, los defensores... Si esos resortes no funcionan o no se ejecutan, es que se supone que está haciendo bien su trabajo. Absolutamente. Los defensores tenemos una nulidad que podemos articular cuando los funcionarios se exceden en su competencia. Cuando, si las medidas que dispuso Campagnoli eran claramente fuera de su competencia natural, la Cámara hubiera anulado las medidas de Campagnoli. Sin embargo, convalida y envía todo al Fuero Federal. ¿Cree usted, doctora, y también como miembro de esta ONG, ¿no? de gente vinculada al derecho, de profesionales, de magistrados, de fiscales, que esta actitud, este linchamiento jurídico o linchamiento judicial, como usted bien lo define, político, me estaba faltando la palabra, que está siendo sometido Campagnoli, puede sentar un precedente a aquellos colegas y fiscales que quizás tienen intención de investigar, pero dicen no quiero terminar como Campagnoli? Sin duda. La lección, la gran lección o el gran amedrentamiento, voy a decir, tiene que ver cómo rápidamente los resortes kirchneristas han funcionado en el ámbito de la procuración y más allá de honrosas excepciones que tiene ese jury, van a terminar con la carrera de Campagnoli como fiscal. Ha pasado, a Kirchner se le enfrenta al fiscal Sosa, lo hablábamos hace un rato en su provincia, y por supuesto lo destituyeron y no tienen ningún miramiento. Entonces, hay 3 fallos de la Corte Suprema que exigen su restitución y le borraron el cargo, algo pasó que no lo pueden restituir. Lo eliminaron. Correcto. Entonces, a mí, lamentablemente, creo que lo de Campagnoli, incluso cuando lo suspenden Juan Cruz en diciembre, el doctor Campagnoli tenía una fiscalía a cargo, su fiscalía natural y una fiscalía que subrogaba. La causa famosa estaba en la fiscalía que él subrogaba. Inmediatamente lo remueven. No había ninguna necesidad de suspenderlo preventivamente y, sin embargo, por las cuestiones políticas que se manejaban, lo suspendieron preventivamente. Y ahí van. Doctora, ¿usted tiene alguna, no quiero que me diga nombres, ¿no? Pero ya cuando usted habla con sus colegas, cuando está caminando por Comodoro Pi, cuando está ahí, ¿ya le hablan de no quiero terminar como Campagnoli o no quiero que me pase como Campagnoli? Los fiscales van a empezar a medir los tiempos. Nosotros tenemos un país que lamentablemente se olvida muy rápido de las cosas, incluso por estas nobles causas estamos un rato, hacemos mucho ruido, después se desaparece todo. Y sí creo que van a medir los tiempos hasta que políticamente el poder decaiga. Son muy temerosos los funcionarios judiciales y bueno, Campagnoli se animó y obviamente estos desafíos al poder no le van. Pero ahí está una buena pieza de debate. ¿Son temerosos o son especuladores? Se mezclan las dos cosas, son personas que tienen sus familias, que trabajaron de esto toda la vida y no es fácil a veces pensar en el versus yo hago patria y mi familia queda en el desamparo, que además obviamente acá tenemos un gobierno con un estilo que no es solamente que le va a costar el cargo, estamos viendo lo que está pasando con el testigo en el caso Vudú, sí, eso también realmente están pasando cosas muy serias y muchas veces miramos todos para el costado, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, escuche las declaraciones de Capdevila, que es este testigo del caso Vudú, que lo podríamos considerar el primer exiliado de la década ganada, ¿no? Me gusta
ubicar esa frase porque me parece que una década ganada con exiliados es rara. Pero a partir de eso, cuando aparecen estas denuncias, ¿usted las cree verosímiles? ¿Cree que el Estado argentino puede ejecutar algún tipo de amenaza contra un testigo que puede ser clave en una investigación por corrupción? Yo creo que pueden pasar cosas. Uno es muy difícil afirmar que alguien vaya a tomar una represalia con una persona de este nivel, pero sí creo que... O sea, pero le da curso de investigación, por ejemplo. No, sin ningún lugar a duda. Pasan cosas en este país. Tenemos Vina, Forza, uno desaparecido, el narcotráfico instalado. De pronto aparecen versiones nuevas sobre el accidente de Carlitos Menem. Acá pasan cosas. Es un país que tiene los controles absolutamente relajados. Las instituciones funcionan muy mal. La policía y la prevención y la justicia. Me parece que estamos con problemas estructurales muy, muy serios como para que este señor pueda pensar que le puede pasar algo. ¿Existe la independencia de poderes en Argentina? Para mí no, es teórica la independencia de poderes. ¿Y cómo se sana eso? Y se sana con algún proyecto de país en serio. Cuando alguien deje un día de pensar en mis 10 años o 5 o 7 y piense en que... ¿Y eso es posible? Yo prefiero no perder las ilusiones, pero lo veo bastante difícil. Desde que en la ONG Será Justicia, ¿cuáles son los principales lineamientos o los principales, la principal estructura en la cual ustedes están trabajando de ahora en adelante? No, Será Justicia nace para competir en elecciones que tienen que ver con nuestras incumbencias, abogados, Colegio Público de Abogados, consejos de las magistraturas y todo. Muchos de los que estamos ahí no logramos espacios políticos donde por ahí poder introducir esto de pasar de la queja a la acción, como yo digo. Para mí fue un lugar, Será Justicia, donde puedo, sin politizarme, canalizar muchísimas inquietudes. Los abogados somos grandes artífices de la sociedad y estamos para opinar casi de todo. ¿Y es posible hacer eso sin politizarse? Hay muchos en nuestro grupo que no militan ningún partido político. Sí. Porque ahora, en este último tiempo, quizás con el desembarco de Gilles Carbó, con la discusión en la famosa democratización de la justicia, se discutió mucho sobre el papel de la política en la justicia. Ahora, después, la Corte Suprema determinó el futuro nulo de la democratización de la justicia, o de esa falsa democratización de la justicia. Pero usted, ¿qué opinión tiene con respecto a eso, ¿no? Sobre la política como factor clave en un trabajo de un magistrado o de un... Yo creo que los magistrados, la independencia de criterio es muy importante, y si la política se mete directamente en la vida del juez, tenemos gente financiando la política, políticos que ya sabemos cómo funcionan esto de la rosca, de cómo se mueven y todo, entonces me parece que de entrada arrancamos con un juez que no va a ser independiente. La realidad es que no tenemos que ser muy hipócritas y tenemos que reconocer de que la política está metida, porque a través de Gilles Carbó o del modo como suceden las cosas en el Consejo de la Magistratura, la realidad es que no hay tal independencia. ¿Usted está de acuerdo con esas propuestas? Lo ha manifestado la oposición, me sale el Frente Renovador, la Coalición Cívica ha presentado quizás proyectos en el mismo lineamiento, de la creación de un fuero que investigue exclusivamente los delitos de corrupción. El fuero existe y es el fuero federal. Lo que pasa es que se dedique exclusivamente a corrupción, porque me refiero a un juez federal te investiga un caso de narcotráfico y después al mismo tiempo tiene que investigar... No, el narcotráfico tiene su fuero, que es el fuero penal económico. Entonces claro, es cierto eso. No es tal. Realmente el fuero federal tiene, diría, el 80% de casos de corrupción. Pública, porque es donde están involucrados los intereses de la nación, los funcionarios públicos. La realidad es que el fuero federal es el fuero especial para esto, pero incluso ha funcionado, quizás, no sé si decir tan mal, pero ha funcionado de una manera tan rara el fuero federal que grandes proyectos en la época de Belis, por ejemplo, era licuar el poder que tiene el fuero federal y distribuirlo entre jueces penales, porque en definitiva los delitos de corrupción pública, su esencia es crímenes o penales de corrupción, con lo cual los jueces penales todos entienden de lo que estamos hablando, y era una manera de que no queden 12 jueces federales, que son 12 nada más, esta cuestión de juzgar a la corrupción pública. Eso le quería preguntar y está bueno que lo trae a colación. Son 12, me parecen los 12 apóstoles. Faltan más jueces, faltan más recursos, los recursos de los jueces están, lo que falta es una organización o unos lineamientos más claros. ¿Dónde está fallando el tema?
No es muy compleja la pregunta, ¿no? Bueno, esa es la gracia. Los que dicen faltan más jueces, pero de pronto tienen un horario que de 7:30 de la mañana a las 2 de la tarde, tienen unas ferias judiciales extensísimas. Digamos, me parece que poniendo mucho de sí, todo podría funcionar mejor. Nuestro sistema es bastante retrógrado en esto de que es todo escrito, no está sistematizado, las notificaciones van y vienen por cédulas. La realidad es que lo engorroso del sistema y de las investigaciones tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con burocracia y con poca tecnología aplicada a nuestro sistema judicial, ¿no? María Eugenia Talarico de la ONG Será Justicia, ayudándonos a comprender y a entender el caso Campagnoli. Ha sido contundente, esto se trata de un linchamiento político. ¿Algún mensaje que quiera dejar, doctora, desde la ONG o desde su mirada personal? Me gustaría dejar a salvo la actuación de algunas personas del jury, porque cuando uno habla de linchamiento político parece que todos fueran parte de lo mismo y no es así, la mayoría sí lo es. Entonces, a salvo esto, y lo ideal sería garantizar que la gente pueda ver lo que está pasando con Campagnoli, con la publicidad que se ha restringido respecto de lo que va a pasar en esas audiencias. Sería muy importante que todos hagamos fuerza para poder filmar esas audiencias y que la gente pueda ver lo que pasa. Bueno, eso hablábamos de la transparencia. Cuando la justicia es la que no da transparencia, es que algo raro está pasando. Doctora, gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos con Infobae TV, que es del otro lado, que todavía tenemos mucho más periodismo en Internet.